Meroe, la misteriosa ciudad de las pirámides negras de Nubia. Más de 200 pirámides se levantan en medio del desierto, pero casi nadie habla de ellas. No están en Egipto, están en Nubia, y durante siglos guardaron uno de los secretos más grandes del mundo antiguo. Cuando pensamos en pirámides, la mayoría imagina inmediatamente a Egipto. Las grandes estructuras de piedra en la meseta de Giza, los faraones, las tumbas reales. Pero hay un lugar mucho menos conocido que guarda muchas más pirámides que Egipto. Ese lugar se llama Meroe, una antigua ciudad ubicada en lo que hoy es Sudán. Durante siglos, esta ciudad fue el corazón del poderoso reino de Kush, una civilización africana profundamente influenciada por Egipto. Pero con identidad propia. Aquí gobernaron reyes y reinas, se construyeron pirámides más estrechas y empinadas, y se desarrolló una cultura que mezcló tradiciones egipcias con elementos africanos únicos. Pero la historia de Meroe también está llena de misterios. Una escritura que aún no entendemos por completo, una civilización que desapareció casi sin dejar explicación. Y un campo de pirámides que hoy permanece en silencio en el desierto. Así que la gran pregunta es, ¿qué fue realmente Meroe? ¿Y por qué terminó desapareciendo? Para entenderlo, primero tenemos que viajar miles de años atrás, al nacimiento de un reino que rivalizó con Egipto. El reino de Kush y la herencia de Egipto. Mucho antes de que Meroe existiera, Nubia ya era una región clave en África. Nubia se encuentra al sur de Egipto, a lo largo del río Nilo, y durante miles de años fue una zona rica en recursos. Había oro, marfil, ébano, animales exóticos y rutas comerciales que conectaban África Central con el Mediterráneo. Los egipcios conocían bien esta región y la llamaban Kush. Con el tiempo surgió allí un poderoso estado conocido como el Reino de Kush, que se desarrolló entre aproximadamente el año 1070 a.C. y el siglo IV d.C. Al principio, Kush estuvo muy influenciado por Egipto. De hecho, durante el siglo VIII a.C., los reyes kushitas llegaron a conquistar Egipto. Uno de los gobernantes más famosos fue Pille, quien lideró una campaña militar hacia el norte y logró unificar Egipto bajo su control. Ese momento dio origen a la llamada dinastía 25 de Egipto, también conocida como la dinastía kushita. Durante este periodo, los reyes de Kush gobernaron Egipto como faraones. Construyeron templos, restauraron tradiciones antiguas y apoyaron el culto al dios Amón, una de las deidades más importantes del mundo egipcio. Pero con el tiempo, el poder de Kush regresó hacia el sur, lejos de Egipto. Y ahí es donde aparece la ciudad de Meroe. El surgimiento de Meroe. Durante varios siglos, la capital del reino kushita estuvo en Napata, cerca del famoso monte sagrado Jebel Barkal. Pero alrededor del siglo VI a.C., el centro político del reino comenzó a desplazarse hacia el sur. La nueva capital se estableció en Meroe. La ubicación era estratégica. Meroe estaba cerca del Nilo, pero también en una zona con abundantes bosques, hierro y rutas comerciales hacia el interior de África. Eso permitió que la ciudad se transformara en un importante centro económico. Los arqueólogos han encontrado evidencia de grandes talleres de hierro en la zona. De hecho, muchos historiadores consideran a Meroe como uno de los primeros grandes centros metalúrgicos de África. Durante siglos, se produjeron armas, herramientas y objetos de hierro que se comerciaban por toda la región. Este desarrollo económico ayudó a fortalecer el poder del reino kushita. Y con ese poder llegó algo que hoy sigue sorprendiendo al mundo, las pirámides de Meroe. Las pirámides de Nubia. Cuando se habla de pirámides, casi todos piensan en las enormes estructuras de Egipto. Pero lo que pocos saben es que Sudán tiene más pirámides que Egipto. Gran parte de ellas se encuentran precisamente en Meroe. En la zona conocida como la necrópolis de Meroe, se han identificado más de 200 pirámides. Estas estructuras eran tumbas reales. Allí fueron enterrados reyes, reinas y miembros de la élite del reino de Kush. Pero hay algo muy curioso. Las pirámides de Meroe son muy diferentes a las egipcias. Mientras que las pirámides de Giza son grandes y anchas, las de Meroe son más pequeñas. Mucho más empinadas con una base estrecha y una inclinación mucho más pronunciada. La mayoría mide entre 6 y 30 metros de altura, bastante menos que la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, su número y densidad crean un paisaje impresionante. Cada pirámide tenía una pequeña capilla decorada con relieves. En esas paredes se representaban escenas religiosas, ofrendas y la vida del gobernante enterrado allí. Estas decoraciones muestran claramente la influencia egipcia, pero también incluyen símbolos propios de la cultura nubia. Es una mezcla cultural fascinante. Un reino gobernado también por reinas. Uno de los aspectos más interesantes de Meroe es el papel de las mujeres en el poder.
En el reino de Kush existía el título de Candice, que era el nombre dado a ciertas reinas gobernantes. Varias de estas reinas gobernaron con gran autoridad. Una de las más conocidas fue Amanirenas. Esta reina es famosa por haber liderado una guerra contra el Imperio Romano alrededor del año 25 a.C. Según registros romanos, las fuerzas cushitas atacaron varias ciudades controladas por Roma en Egipto. El conflicto terminó con un tratado de paz relativamente favorable para Kush. Esto demuestra que Meroe no era un reino menor. Era una potencia regional capaz de enfrentarse a uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. El misterio del idioma meroítico. Pero hay otro enigma que hace a Meroe aún más fascinante: su escritura. En Meroe se utilizaba un sistema de escritura conocido como meroítico. Este idioma apareció alrededor del siglo III a.C. Los arqueólogos han encontrado inscripciones en templos, estelas y monumentos funerarios. Lo curioso es que podemos leer los símbolos, pero no entendemos completamente el idioma. En otras palabras, sabemos cómo pronunciar muchas palabras, pero aún no conocemos bien su significado. Esto ocurre porque el meroítico no está claramente relacionado con otros idiomas conocidos. Y hasta ahora no se ha encontrado algo similar a la piedra de Rosetta que permita descifrarlo completamente. Este misterio significa que gran parte de la historia de Meroe aún permanece oculta. El problema que llevó al declive. A pesar de su riqueza y poder, el reino de Kush comenzó a enfrentar problemas. Uno de ellos pudo haber sido el medio ambiente. La producción intensiva de hierro requería enormes cantidades de madera para alimentar los hornos. Algunos investigadores creen que esto pudo causar deforestación en la región. Con menos árboles, el suelo se volvió más vulnerable y la agricultura pudo haberse visto afectada. Además, las rutas comerciales comenzaron a cambiar. Nuevos centros de poder surgieron en otras partes de África y el comercio internacional empezó a desplazarse. Esto debilitó la economía de Meroe. Pero el golpe final probablemente vino desde el exterior. El momento clave, la caída de Meroe hacia el siglo IV d.C., el poder del reino de Kush estaba en declive. En ese momento apareció un nuevo reino en la región. Se trataba del reino de Aksum, ubicado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Aksum era una potencia comercial importante que controlaba rutas entre África, Arabia y el Mediterráneo. Según algunas inscripciones del rey Esana de Aksum, sus ejércitos realizaron campañas militares contra territorios kushitas. Muchos historiadores creen que estas campañas contribuyeron al colapso final del reino. Para alrededor del año 350 después de Cristo, Meroe había perdido su poder político. La ciudad fue abandonada gradualmente. Y con el tiempo, el desierto comenzó a cubrir sus monumentos. Redescubrimiento en la era moderna durante siglos, Meroe permaneció casi olvidada. No fue hasta el siglo XIX que exploradores europeos comenzaron a documentar las ruinas. Uno de ellos fue Giuseppe Ferlini. En 1834, Ferlini llegó a Meroe buscando tesoros. Lamentablemente, utilizó explosivos para abrir varias pirámides, causando daños irreparables. Aún así, sus hallazgos despertaron interés en el mundo académico. Con el tiempo, arqueólogos comenzaron a estudiar el sitio de manera científica. Hoy, Meroe es considerado uno de los lugares arqueológicos más importantes de África. En 2011, fue declarado UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Meroe es un recordatorio poderoso de que la historia del mundo antiguo es mucho más grande de lo que normalmente aprendemos. Esta ciudad fue el corazón de un reino africano que construyó más de 200 pirámides, desarrolló una industria del hierro avanzada, tuvo reinas guerreras que enfrentaron a Roma y creó un sistema de escritura que aún hoy guarda secretos. Aunque estuvo profundamente influenciada por Egipto, Meroe no fue una simple copia. Fue una civilización única que mezcló tradiciones, culturas y conocimientos. Hoy, sus pirámides negras siguen de pie en el desierto de Sudán, silenciosas, pero llenas de historia, y quizá, cuando finalmente logremos entender completamente el idioma meroítico, descubriremos que Meroe aún tiene muchas historias por contar.